¿Qué otros conceptos son claves en ecología del paisaje? Los disturbios. Un disturbio es cualquier evento relativamente discreto, se repite en el tiempo, ¿sí? Con cierta frecuencia, que altera completamente la estructura del paisaje, del ecosistema, de la comunidad, de la población, etc. Entonces, por ejemplo, un disturbio es la minería a cielo abierto, acá le decimos las canteras, por ejemplo, no sé allá en México, pero por ejemplo una cantera es un ejemplo de un disturbio. ¿Por qué? Porque ha sido tan alto el impacto que ese ecosistema o esa área no va a volver a ser nunca la misma. ¿Sí? O sea, no va a poder volver a, a desarrollarse. O sea, ahí ya se perdió todo el suelo, quedó la roca madre expuesta. Eso es un disturbio, es un impacto intenso, frecuente y fuerte. ¿Sí? Mientras que una perturbación es un disturbio pequeñito. ¿Sí? Una perturbación puede ser un incendio, ¿no? Como les muestro acá en la foto. Esto es en enero del 2012 y en marzo ya se ha regenerado el bosque, ¿no? Entonces, eso es una perturbación, es un disturbio pequeñito. Alguien por allá que me pueda decir otro ejemplo de disturbio. Gente, les hablan ustedes. Un ejemplo de disturbio, chicos. Un huracán. Un huracán, no, porque no es tan frecuente. Ok. No, claro, o sea, el huracán, digamos que es una perturbación. O sea, pasa el Ok, huracán, de disturbio, de disturbio. Sí, disculpa, me quedé con la de perturbación. sí, no, un huracán sí es una perturbación, exactamente. Pero un disturbio, un ejemplo de disturbio, otro ejemplo, por ejemplo. A ver, ¿alguien más? Mm, Sofía. Algo que sea un impacto tan grande que no pueda volver a ser el mismo ecosistema, o que cambie el ecosistema que quede Dicen, colapsado. dicen por ahí sequías. Una sequía es una perturbación, a menos de que esa sequía siga cada año, ¿sí? Siga siendo frecuente y ya altere, digamos, la resiliencia del ecosistema. O sea, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo de disturbio, Hay otros ejemplos, dice, urbanización o cultivos intensivos. sí, digamos, por ejemplo, tú dijiste, los cultivos intensivos depende, pero por ejemplo, los viveros, los floricultivos, esos tienden a ser un disturbio, porque ellos están modificando es tan intenso, digamos, que modifica la permeabilidad del suelo y el suelo se pierde. Entonces ahí ya es más difícil, o sea, cuando tú quitas un floricultivo, de ahí eso ya es un peladero, ahí no hay nada. O sea, eso puede ser un ejemplo. Dice, Para mí, sí, dime, sí, sí, que me digan. es que están escribiendo, entonces te los leo. Incendios de bosques para uso agrícola, la construcción de un aeropuerto o un tren, el cambio de uso de suelo en general. Esos son perturbaciones. ¿Los tres? Sí, bueno, el aeropuerto sí es un disturbio. O sea, la urbanización es un disturbio, por ejemplo. Esa sí es un ejemplo de disturbio, pero un incendio es una perturbación. Oye, pero pueden haber, o sea, digamos en este caso, urbanización que no sé si me estoy como saltando a otra parte, pero una zona Sí. urbana con hartos parques conectados, no sé, sí, sí es un disturbio. O sea, sí es un disturbio porque cambió, digamos, por más que haya parquecitos y todo eso, ha cambiado su, Ya, su estructura, ¿no? ya Sobre sé. todo en términos de paisaje. Pero bueno, es un disturbio que puede ser menos impactante que no sé, Ciudadanesa, por ejemplo. Eso es un disturbio impresionante, o sea, que no hay ni un árbol, ¿no? Ajá. Y la Sí, introducción de especies exóticas. eso yo lo catalogaría como perturbación, pero bueno, depende, ¿no? Ahorita vamos también a ver eso en conectividad.
Eso fue un comentario de los estudiantes. Yo Sí, lo vi. no, pero está bien, claro, una invasión, por ejemplo, no sé si en México haya, pero el retamo espinoso, si lo conoces acá en Colombia. Sí, pero acá no sé. Eso, práctica, eso es la especie Zulex europaeus. Es una especie, una planta invasora del Mediterráneo que es supremamente agresiva Mm, y sí se está convirtiendo en un disturbio porque está cambiando totalmente el paisaje y es muy difícil que esa planta, o sea, que el bosque nativo vuelva a salir donde esté ella. Entonces, esa planta, digamos, ahorita en los cerros orientales de Bogotá es un problema impresionante porque se está llevando, lo peor es que se lleva todo lo nativo. No se mete con los pinos ni con los eucaliptos, sino además es pirogénica. Entonces tiene una estrategia que tiene unas cápsulas cuando se incendia, saltan sus semillitas pues y se propaga rapidísimo. mm. Y es muy difícil de cuantificar solo cuando está en floración, por percepción remota, entonces es complicada. Pero digamos que en términos de disturbio yo creería que la potrerización, por ejemplo, o sea, la ganadería intensiva es un disturbio. ¿Por qué? Porque estás sometiendo tu paisaje al pisoteo, ¿no? Constante, Ujú. estás compactando el suelo, más encima tienes a un poco de vacas en un espacio súper pequeño, comiendo y comiendo y comiendo pasto, 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 hasta que ya un momento u otro, o sea, ya donde hay ganadería intensiva es prácticamente un disturbio para siempre. Ahí ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, la erosión en láminas es un disturbio. ¿Qué es eso? ¿Sí? La erosión en de láminas es cuando, por ejemplo, en una montaña, en pendientes pronunciadas, meten ganado. ¿Sí? Ah, Entonces vean como unas graderías, como unas gradas. ¿Sí? Haz de cuenta como de los estadios. Claro, las vacas van caminando y van dejando esas formaciones. Y ahí, ¿por qué? Porque están modificando la geoforma. ¿Sí? Y están pisoteando y desde encima modifican la geoforma, las canteras, por eso es que son tan de disturbio. Pero oye, bueno, espérame. sí, O sea, sí está bien que manden las preguntas, pero si pueden activen su micrófono para que, o sea, si tienen preguntas, porque los dos últimos ejemplos fueron un tornado, helada, inundación, esos pueden llegar a ser disturbios o son perturbaciones. perturbaciones. Y el cambio de uso de Claro. suelo para uso agrícola también sería disturbio. Entonces creo que existen niveles, como comentabas. Exactamente, es que dentro del disturbio, porque hay disturbios crónicos, ¿sí? Que son los peores, y hay Sí. disturbios agudos que puede que no sean tan fuertes, pero sí son fuertes. Hay diferentes clases de disturbios según su impacto, ¿no? Ujú. Pero no las perturbaciones crónicas son entonces disturbios. Pero los que nombraste ahorita por lo general son perturbaciones. ¿Encontraste la pregunta? ¿Escuchaste la pregunta, Camilo? No escuché. ¿Vas, jefe? ¿Ya me oyes, Camilo? Ah, perfecto. Hola, Enrique. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Después de pelearme horas con el micrófono, me di cuenta que estaba configurado un micrófono diferente. Ah, suele suceder. Perdón. ¿Pero qué no las perturbaciones crónicas son disturbios? Es decir, ya cuando cambia la estructura Sí, del sistema por una... sí, cuando la perturbación es crónica, se vuelve un disturbio, mejor dicho. O sea, hay diferentes grados de impacto. O sea, es que también hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el tiempo de intervención antrópica, lo que yo les hablaba anteriormente. Si un paisaje está sometido a transformación constantemente, pues ahí el disturbio va a ser más fuerte, ¿sí? Pero depende de la escala temporal también como lo veas. De pronto un disturbio, de pronto esa cantera que para nosotros es un disturbio crónico en cientos o miles de años, pues de pronto alcanza a salir algo, ¿no? Depende del grado de intensidad. Hay una pregunta de Sandra. Sí, yo quería preguntar si un disturbio siempre... Ay, perdón por el escándalo. Si siempre
estructura del suelo, o sea, como, no Sí. tanto como de interacciones o algo así, sino como el espacio físico en el que está ubicado un paisaje. Que ese es mi punto. Si siempre un disturbio se refiere a ese despojo total del ambiente. Sí, exactamente, implica un cambio en el fenosistema y implica un cambio en el criptosistema. La verdad es que como en el fenosistema tú puedes apreciar mucho más fácil ese cambio, pero seguramente eh, el impacto en el criptosistema pues va a ser también igual de fuerte. Pero sí, es así. Que gracias. Bueno, sigamos, ¿no? Sí. Entonces, ya vamos a pasar un poquito más digamos, a las bases de la conectividad. Es que es interesante que entendamos todos estos conceptos antes. Hay un modelo que es el modelo matriz parche corredor, que es el modelo que todos los ecólogos del paisaje utilizamos ahora para, digamos, para evaluar la estructura del paisaje, la configuración del paisaje y su efecto en los procesos ecológicos. Entonces, este modelo fue propuesto por Richard Foreman en el año 95. Richard Foreman es el padre de la ecología del paisaje moderna, o también de la ecología del paisaje americana, digamos, precisamente para analizar la estructura y la heterogeneidad de sus paisajes. Entonces, el modelo, digamos que toda esta heterogeneidad está dada por estos tres mecanismos, ¿no? El sustrato, que tiene que ver con los tipos de suelo, con las montañas, con la humedad, digamos, con esos cambios, esos diferentes pisos, o sea, o cambios que hay, digamos, en el clima, en los microclimas, los enclaves, todo eso, hacen que haya diferentes tipos de vegetación. Entonces, eso hace parte, digamos, de lo que se llama el sustrato. De los disturbios naturales, el fuego, los tornados, las pestes, etcétera, o perturbaciones naturales más bien. Acá sonían perturbaciones, porque el fuego, los tornados, todo eso no es tan, no cambia totalmente el fenosistema, ¿no? O sea, en vez de disturbios es... Sí, es perturbaciones. Ok. Sí. Y la actividad humana, ¿no? Ese es, digamos, otro factor formador, otro factor que hace que haya heterogeneidad, que un paisaje sea más o menos heterogéneo, ¿no? La cobertura de la tierra, la infraestructura vial, los claros en el bosque, por ejemplo, que crean parches y esos parches van aumentando y van desconectando, etcétera, ¿no? Entonces hay corredores, hay bordes, todo eso hace parte de la heterogeneidad del paisaje. La estructura del paisaje entonces determina muchos procesos, por ejemplo, la configuración de los parches y los corredores que están en función, digamos, de la movilidad de los organismos o de los flujos ecológicos. Por ejemplo, ustedes ven acá a la izquierda y ese es un corredor natural, ¿sí? Es un corredor que pasa, digamos, a través de unas sabanas inundables que están en la Orinoquía colombiana. Pero en el de la derecha hay corredores que son, digamos, antrópicos, que son, por ejemplo, corredores que se forman en los bordes de las carreteras. Eso es otro tipo y forma otra estructura. A la izquierda vemos una estructura del paisaje mucho más homogénea, ¿sí? Que también es más natural, pero criptosistémicamente seguramente va a tener muchas más relaciones, ¿no? Y el de la derecha es más heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, más parches, tiene cultivos, tiene zonas aradas, tiene un pequeño asentamiento humano, etcétera, ¿no? En este solo hay un corredor inmerso en una matriz, que es la sabana. Pero, Vamos a ver. o sea, en el criptosistema puede ser más heterogéneo. Puede, Sí, no sé. exacto. Sí. Bueno, ¿qué más, digamos, está en función de la estructura del paisaje, ¿no? Entonces, los paisajes pueden estar formados por cuestiones naturales, por procesos naturales, ¿no? Que
se dan en escalas bastante amplias, temporales y espaciales, ¿no? Como los eventos geológicos, como lo vemos acá esto es parte del Cañón del Colorado, ¿no? Por ejemplo, los procesos, las erupciones, es un factor formador de paisaje de origen natural, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una serie de volcanes que van formando un paisaje que digamos que no tiene, digamos, influencia humana, es totalmente natural. El Paricutín, ¿no? Este, formó un nuevo paisaje que en ese momento, como está ahora, digamos que esté así, todavía es un mal país que llaman allá en México, es como una zona pues donde está la lava seca, pero seguramente en unos años va a ser un bosque templado, ¿no? Un bosque de coníferas. Por ejemplo, paisajes de origen glacial como los páramos en Colombia, ¿no? Hermosos. Sí, hermosos, pues son producto precisamente del derretimiento de cascos de hielo, ¿no? Fue bajando durante la glaciación y en estos momentos ya, digamos, hay un ecosistema que es donde nosotros nos proveemos, por ejemplo, de agua, ¿no? Es supremamente importante como proveedor de servicios ecosistémicos. De origen natural, los tepuyes en Venezuela, en Brasil y en Colombia, ¿no? Son estas zonas que yo les contaba que son derivadas del escudo guyanés y por millones de años han sido erosionadas, sobre todo por el viento, y van formando unos paisajes supremamente, eso se llaman paisajes azonales, que son paisajes como atípicos. Encima de esos tepuyes pues son muy ricos, por ejemplo, en plantas carnívoras. ¿Por qué? Porque no hay un sustrato, digamos, donde ellas puedan alimentarse normalmente. Entonces hay unas estrategias adaptativas que son muy especiales para este tipo de paisajes. Esto es un paisaje muy chévere, son los círculos de hadas en África, son paisajes hechos por animales, ¿no? Estos paisajes, por ejemplo, son modelados por termitas, que forman paisajes, por ejemplo, esos termiteros gigantes, cuando ha pasado el tiempo, hay algunos que se colonizan por plantas y forman montañas, inclusive. Entonces, los animalitos, los organismos también forman paisajes. Este paisaje en el Okavango, por ejemplo, es un paisaje natural. Si ven esas líneas, son corredores de los cocodrilos que van a través, digamos, de esa matriz y se conectan en parches que son sus nidos. Entonces, ellos también están formando un paisaje de forma natural. Y los paisajes, por ejemplo, que forman los castores, ¿no? Acá, digamos, ellos forman diques y están modelando esos paisajes acá. Este es un paisaje en Canadá. Y hay paisajes con orígenes pues, humanos, ¿no? Los paisajes agrícolas, ¿no? Los paisajes urbanos, los paisajes, por ejemplo, el paisaje cafetero que les mostraba, etc. Que sobre todo son los que ahora predominan. ¿Por qué? Porque los humanos pues somos precisamente el principal driver, ¿no? Formador de paisajes ahora. Pero bueno, ¿qué es el modelo de matriz parche corredor? Es un modelo donde, digamos que interactúan precisamente esos tres elementos del paisaje. Los parches son áreas no lineales relativamente homogéneas que se diferencian de las de su alrededor. Pueden haber parches naturales, ¿no? Como digamos estos bosquecitos de acá, pero también hay parches antrópicos, como los cultivos, que se diferencian de los demás, ¿no? Los corredores son elementos lineales que conectan dos o más parches, ¿cierto? De forma lineal, alargados, y se diferencian de la matriz adyacente. Entonces, por ejemplo, este corredor ripario, ¿no? Que va a través del río, ese es un elemento lineal que está conectando otros elementos que tienen otra forma que son los parches. Y la matriz es donde están inmersos esos parches y esos corredores, ¿no?
la matriz por lo general es el parche más grande, es el que domina, digamos, todas las relaciones entre los parches y ejerce control de las dinámicas de ese paisaje. Más adelante vamos a ver específicamente cuál es el rol de la matriz antrópica en términos de conectividad. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de parches. Los parches que yo les voy a... esta clasificación, mejor dicho, es la clasificación de Richard Foreman, de este señor que les digo que es el precursor de la ecología del paisaje. Sí. Entonces él nombra algo que son los parches de disturbio. ¿Sí? Ahí venimos a lo mismo, ¿no? Hay parches de disturbio crónicos, ¿sí? Que son parches como... Bueno, este es un parche, digamos, de perturbación, o sea, de disturbio no tan crónico. Entonces, que son, por ejemplo, los deslizamientos, ¿sí? Si se alcanza a ver ahí que aquí Sí. como un deslizamiento, ahí eso se forman parches y la matriz vendría siendo el bosque, ¿cierto? O sea, pero los parches aquí son esos remanentes, bueno, lo que está fuera de los deslizamientos. Exacto, es el deslizamiento. Ese es eso es una pequeña perturbación, ¿sí? Pero ya cuando hay un disturbio, como el sobrepastoreo, forma otros parches, ¿no? Miren acá, esto acá siempre se va a mantener porque hay un proceso que está ejerciendo control sobre ese parche, que va, digamos, a identificar su forma, su tamaño, etcétera, ¿no? Vean lo que dice acá, son parches que se generan por disturbios repetitivos, entonces por el ramoneo, por el pisoteo, y persisten a lo largo del tiempo. Ahí siempre van a haber vacas, o siempre va a haber un humano que no va a dejar crecer el bosque dentro de él otra vez, ¿no? Entonces, ese es un parche de disturbio crónico. Es que ya me estaba como confundiendo un poco porque yo entendía parche siempre como ese cachito de vegetación que vamos a conectar. Aquí es No. el inverso. Ajá, Sí, exacto. No, pero no. Un parche también puede ser un cultivo, ya. ¿no? O sea, dependiendo, o sea, ahí vamos a ir viendo cómo es la cosa, pero digamos que aquí en por eso se llaman parches de disturbio, porque precisamente están diferenciándolo de lo que es natural. Ujú. Entonces, bueno, pero también los parches de disturbio pueden ser de origen natural, que serían más parches de perturbación, como por ejemplo las inundaciones regulares. En esta imagen es una sabana inundable en el departamento, esto es Tú puedes decir lo que quieras, te van a creer. Porque... no, ¿cómo es que se llama? Que es la capital de Yopal, ¿verdad? Que se me olvidó. Ay, Dios mío, no me exhibas. Casanare, el Casanare. Sí, estos son sabanas inundables, ¿no? Entonces, ahí, eso es un parche, digamos, de origen natural, ¿sí? Por ejemplo, este es ¿Qué es eso? ¿Sí ven estas líneas? Sí, profe. Son los caminos que hacen las cebras durante procesos de migración, ¿sí? Entonces hace un pisoteo y van formando, digamos, parches. En este caso es un parche, digamos, más alargado, ¿no? Pero son parches. ¿Por qué? Porque se diferencian de la matriz, que en este caso es la sabana. Ok. Hay otros tipos de parches, ¿no? Los parches remanentes. Los parches remanentes son causados por disturbios extensivos, ¿sí? Y el parche va sufriendo un proceso de aislamiento que, pues, tan grande, ¿no? Que lo va dejando totalmente remanente, totalmente aislado, ¿no? En este caso, pues, este sería el parche, ¿no? ¿Sí lo ven? Uh-huh. ¿Sí? Ahí sí aplica lo que tú estabas diciendo. Sí. Y la matriz sería lo que está alrededor. La matriz es el elemento más grande, más interconectado y que domina. Parches ambientales de vegetación, ¿no? Esto aquí aplica, por ejemplo, el término de azonalidad. Esos parches precisamente son los que están dados por condiciones ambientales específicas de un lugar, ¿no? Por ejemplo,
Acá a la izquierda, esto es en Ciudad de Piedra, en el Guaviare, en la zona de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, ¿no? Que por procesos de erosión eólica van quedando este tipo de rocas. Esto es una extensión pues, de cañocristales. Allá. Los tepuyes, por ejemplo, son parches ambientales también, parches azonales, atípicos. Un oasis, por ejemplo, también es un parche ambiental. Parches introducidos, pues precisamente los parches introducidos son los parches que están producidos por el hombre. Acá a la izquierda, por ejemplo, es un parche estos son, si no estoy mal, son eucaliptos, una plantación forestal. Los campos de golf, por ejemplo, son parches introducidos. Los jardines botánicos son parches introducidos. Los arrozales, por ejemplo, en medio de una sabana inundable, es un parche introducido. Y su duración depende ampliamente de cómo el humano ejerce control frente a ellos. Parches habitacionales, que son parches introducidos, que son, por ejemplo, el crecimiento, digamos, por ejemplo, esto es una población que creció encima de un parche, digamos, natural, que son como unas sabanas en Turquía, y ese parche, pues, que son unidades habitacionales, pues, es un parche, ¿no? Pero hay otros tipos de parches, hay los parches dentro de otros parches, que son los parches anidados, ¿no? Por ejemplo, el Central Park. Ya. ¿Sí? La ciudad es un parche, pero dentro de ese parche está ese parque que es un parche anidado, ¿no? Son cosas parches dentro de otros parches. Y por lo general son parches introducidos. Hay parches de regeneración, por ejemplo, este parche de la izquierda, que son paisajes pirogénicos, lo que les decía, por ejemplo, que producen fuego, ellos queman y vuelven a salir, se regeneran y forman parches. ¿Sí? Hay parches efímeros, hay parches que son supremamente rápidos, que los forman, por ejemplo, la aglomeración de organismos, ¿no? Por ejemplo, acá es una manada de caribús en las taigas y el parche es ese parche que se forma cuando ellos están, digamos, en la manada, ¿no? Pero después ese parche, cuando ellos empiezan a migrar, pues ya no es un parche, o sea, por eso es un parche efímero, ¿no? Son parches transitorios, pero que también se pueden medir. Pero en términos cartográficos, y ya acá cambiando un poco más al tema de sistemas de información geográficos, ¿qué es un parche en cartografía? ¿No? Un parche es un grupo de celdas o píxeles de la misma clase, el mismo tipo, de la misma categoría. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar un parche cuando estamos haciendo, por ejemplo, un modelo cartográfico? ¿No? Hay dos reglas. Una que es la regla de los 4 vecinos. La regla de los 4 vecinos identifica un parche considerando lo vertical y lo horizontal, digamos, los vecinos horizontales y los vecinos verticales. ¿Sí? Si tocan, y es el mismo tipo de cobertura, a ese parche central, es un parche llevando, digamos, teniendo en cuenta la regla del 4. Veamos la regla del 8. Ese parche, la regla del 8 considera un parche cuando toca las diagonales, ¿cierto? Las diagonales y también las horizontales y las verticales. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podríamos cuantificar esos parches? Veamos, digamos, esta gráfica. Arriba tenemos la regla del 4, de los 4 vecinos. Entonces tenemos un parche. ¿Sí me ven el mouse? Sí. Sí. Un parche, dos parches, 3 parches, 4 parches, 5 parches, 6 parches, 7 parches. O sea, cada color diferente son parches. Listo. Sí, los de colores diferentes, pero ¿por qué? ¿Por qué son diferentes parches? Pues porque, digamos, cuando se tocan en diagonal, ya son parches diferentes porque tienen que obligatoriamente tocarse de forma vertical y de forma horizontal. Yeah. ¿Sí?
Ya. ¿Sí? Entonces, por eso es que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parches hay ahí. Y veamos abajo la regla de 8 vecinos. Hay un solo parche. ¿Por qué? Porque si alcanza a tocar en forma diagonal, lo considera unido, ¿sí? Entonces lo considera un solo parche. Eso es supremamente importante entenderlo porque de esto depende, digamos, mucho de la cuantificación de la estructura del paisaje. Ahora yo les Acá, pregunto a ellos, ¿entendieron? ¿Tienen dudas aquí? Sí, sí, van dudas. A ver, Sandra, pones tu micrófono y preguntas primero, porfis. Ahí les voy dando la palabra. ¿Sandra? Ya. ¿Así me escuchan? Sí. Sí, ahí te escuchamos. Sí, lo que entiendo para distinguir a un parche de otro es que cuando son diferentes, en la regla de los 4 vecinos, es solo si se tocan en los costados superior, inferior o derecho, izquierdo. Ajá, sí. Y son lo mismo, forman parte del mismo parche cuando son iguales. Perdón, cuando se tocan a los lados. Sí, lo dije. Sí, está bien. Por eso es que es tan importante entender. Dime. Uy, no. ¿Hay alguien? ¿Aló? Ya, a ver, habla. ¿Camilo? Ahí te escucho. Listo, ya, sigue. Sí, por eso es tan importante entender esto de los 4 vecinos y de los 8 vecinos, porque dependiendo de la regla que tú estés llevando, el paisaje se hace más heterogéneo o menos heterogéneo, influyendo, por ejemplo, en la conectividad. En los vecinos, con los 8 vecinos, pues a la larga los paisajes pueden ser más homogéneos, ¿cierto? Que cuando tú haces el análisis con 4 vecinos, porque es menos estricta la regla. Sí, entonces acá imagínate, tú estarías diciendo, no, es el mismo paisaje, pero tiene 7 parches, pero realmente tiene uno. O sea, es dependiendo de la regla que tú lleves a... O sea, siempre uno debe, para los análisis, uno siempre tiene que llevar la misma regla, mejor dicho. No puedes hacer un análisis primero con una regla del 4 y, por ejemplo, en un análisis multitemporal, no sé, eso conllevaría pues a inconsistencias. Okay. ¿Alguien más tiene Gerardo, pregunta. ¿Me escuchan? Sí. ¿De qué dependería la elección de la regla de 4 parches o de 8 parches? ¿De 4 vecinos o de 8 Sí. vecinos? ¿De qué depende que elijas uno u otro para el análisis de tu paisaje? Mira, pues la verdad, yo diría que de acuerdo no sé, por ejemplo, si tú estás utilizando una resolución espacial, o sea, un paisaje con muchos parches, o sea, como un paisaje como muy heterogéneo, que tenga muchos elementos, yo escogería la regla del 8, porque es más, digamos, sería como más fácil de simplificar cuestiones tan heterogéneas. También, por ejemplo, cuando los organismos tienen rangos de dispersión muy amplios, una regla del 8 es más efectiva que una regla del 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí logran dispersarse todos los parches. Exactamente. No hacen Claro. distinción entre sí. Exactamente. El otro sería como mucho más heterogéneo, entonces te estaría dando cosas muy locas, pues. ¿No? Por ejemplo, yo no recuerdo si está por ahí, Oscar. Fragstats, por ejemplo, cuando tú haces los análisis de estructura del paisaje, o sea, cuando te cuantifica número de parches y todo eso, tú puedes eh, configurarle cualquiera, ¿sí? O sea, la sugerencia es que puedes utilizar cualquiera de las dos, siempre y cuando siempre haya eh, el mismo, siempre utilices la misma regla para hacer tus análisis, sobre todo, por ejemplo, si vas a hablar de fragmentación o si vas a hablar de conectividad.
Osquitar, ¿tienes algo que complementar? Osquitar es como les decía el otro profe de la parte de conectividad. Pero sí. Yo no sé si está Oscar ahí. Sí, sí está, aquí lo veo. Ahí está. Puedes configurarlo para 4 u 8. En R, por ejemplo, ay, ya se me perdió. O sea, te está respondiendo nos está respondiendo. Puedes configurarlo para 4 y 8. En R, por ejemplo, puede usarse una regla de 16. Ajá. ¿Cómo sería una regla de Puedes hacerlo más 16? estricto. Ahí puedes configurarlo con regla de 12 y con regla de 16. Y una regla de 16 que implica como... O sea, No, de mayor optimización. no, más bien en este Ahí. arreglo de diagonales y verticales horizontales, ¿cómo sería la regla de 16? Ush, Aquí es no cuando sé, hace falta un ya, pizarrón. me tocaría, ¿No es con los hexagonales? No. dime. No es asumiendo que el parche tiene forma de hexágono, de octágono o alguna cosa así. No, espérate que Osquitar. precisamente, yo creo que Oscar podría de pronto ayudarme ahí porque o sea, yo tenía, déjame aquí un momento, yo lo tenía el análisis, pero de 12, de 16, sí, ahí sí no sé. Regla de 1, del 2, del 3. A ver, yo lo tengo. La verdad, yo no he visto ningún trabajo que sea con regla del 16, pero... A ver, alguien dijo algo. Me quedé sin micrófono. Dice Oscar. Pero tal vez para tu clase puedas presentar un ejemplo. Si es que ahorita no lo logramos. Pues quitar. Una diapo, algo así. Sí, de pronto para el... ¿Tienen otra pregunta aprovechando este espacio? ¿Seguimos? Pues sí. Rápidamente, ¿este libro cuál es? Dime... ¿Tu libro cuál es? El que estabas... ¿Es el libro? ¿El libro? Sí. Este libro se llama Essentials of Landscape Ecology. Ok, gracias. Es el último libro de ecología del paisaje que salió y es precioso, de Kimberly Willis. Lo puedes mostrar a la cámara y ahí lo vemos todos, creo. Dime. Si lo muestras en la cámara ahí se ve. Ah, listo, espérame entonces. De de tu lado izquierdo tantito. ¿Sí? Está ahí. Bien. Sí, ese es. Sí, listo. Essentials of Landscape Ecology. Ese lo compré hace poquito por Amazon. Está bien chévere. Vale, gracias. Sigue. Importancia del tamaño y la posición de los parches. Eso es supremamente importante también para conectividad. Ay, perdón, una duda. Sí. Nora tiene una duda. Ya, perdón. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Nada más esto nada más considerando para parches, ¿no? O sea, si se quisiera considerar un parche que no necesariamente tenga una geometría pues de tipo regular, sino más lineal, ¿cómo influye el hecho de que estés considerando esquinas? Claro, influye bastante. Por ejemplo, en un análisis de conectividad en el que vas a involucrar muchas formas lineales como los corredores, es mucho mejor el análisis de 8. De 8 vecinos. Sí. Ok. Claro, o sea, si no hay de pronto cada píxel que hace parte de ese corredor es un parche aparte, imagina. Entonces ahí te estarían dando cosas como ilógicas. Entonces, por ejemplo, para identificar corredores, es mejor el de 8 vecinos. Por eso hay un enfoque que se llama enfoque de patrones morfológicos del paisaje, que es, digamos, por clasificación de imágenes y todo esto te clasifica el paisaje en diferentes elementos. Entonces, él, por ejemplo, te identifica
formas lineales y las llama enlaces, las llama ramas, loops, etc. Y él utiliza precisamente para la regla del 8 para ser mucho más específica en ese sentido. Entonces, para identificar corredores es mejor la regla del 8. Ok, Listo. gracias. Bueno, entonces sigamos con la importancia del tamaño y la posición de los parches. Entonces, en la columna izquierda, mejor, y la columna derecha, peor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la A, mejor parches grandes que pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, un parche grande puede incluir más especies, puede contener poblaciones más grandes, tiene más área interior, hay mayor disponibilidad de hábitat. Mejor intacto que fragmentado, ¿sí? Entonces es mejor tener un parche grande, homogéneo, que 4 parchecitos chiquitos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor conectividad funcional intraparche, o sea, hay mayor conectividad dentro de ese parche, que es homogéneo, ¿sí? Mejor cercano que aislado, pues precisamente porque es más fácil para los organismos dispersarse a través de esos parches, más fácil para recolonizar esos parches que en donde ya no hay, digamos, ningún tipo de, no hay población o no hay individuos, y hay mayor conectividad funcional. Mejor agrupado que lineales. Claro, cuando están agrupados, digamos, acá puede haber interrelación a través de estos tres, mientras que cuando es lineal, ¿sí? Pues solo hay una relación acá entre este y este, pero el otro puede faltar. Y si falta el de la mitad, la conectividad interparche se perdería. Y obviamente mejor conectado que aislado. Entonces, mayor dispersión dado por los corredores y redunda en mayor conectividad. Esto es supremamente importante también tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, para la identificación de áreas protegidas, uno debe saber qué tan importante, o sea, cómo está distribuida, cómo es la distribución de esa área protegida, si es un área homogénea, si son pedacitos, si son pedazos pequeños, si tienen alguna forma en particular, etc. Ahorita vamos a ver por los tipos de forma. Pero, ¿qué pasa? También hay que digamos, tener en cuenta que no todos los parches pequeños son malos, al revés. Los parches pequeños pueden servir como hábitat de paso, o sea, como stepping stones, como puentes, acá si ven en esta figura, como puentes a través de parches que sí ofrecen recursos a las especies, ¿no? Entonces esos parches pequeñitos que están muy bien ubicados son supremamente importantes en términos de conectividad. Los parches pequeños también pueden proveer refugio y aumentar la probabilidad de que esos animales grandes puedan escapar de depredadores, ¿no? Y también puede mantener altas poblaciones de especies de borde, de especies que utilizan, digamos, que tienen rangos pequeños de dispersión, como los roedores, por ejemplo. Ellos utilizan mucho los parches pequeños porque de todos modos el parche pequeño para ellos, según su percepción del paisaje, les ofrecen recursos. Entonces, también los parches pequeños son importantes. Aquí un poquito sobre el tema de la forma de los parches. Los parches más simétricos y con bordes menos irregulares, o sea, con más simples, o sea, con una dimensión fractal menor, más simétricos, o sea, por ejemplo, ¿se acuerdan ese paisaje totalmente cuadriculado? Esos paisajes son menos ventajosos. O sea, es mejor tener parches con formas complejas, o sea, con dimensiones fractales altas. ¿Por qué? Porque permiten, digamos, mayor capacidad de recolonización, promueven la dispersión por sus formas, ¿no? Y tienen más interacciones. Mientras que los parches simétricos, pues tienen áreas centrales o áreas core más pequeñas. La relación de borde, o sea, hay mayor efecto de borde en parches simétricos porque hay mayor relación área-perímetro, por ejemplo. Por ejemplo, vean acá este parche que estoy señalando acá abajo, que es supremamente complejo, promueve la dispersión, digamos, al tener estos bracitos,
estos en morfología del paisaje se llaman ramas, branch, y los organismos pueden saltar a través de ellos, pueden dispersarse a través de ellos y sirven como atajos, por ejemplo. Entonces, por eso las áreas protegidas no pueden ser áreas protegidas circulares, no pueden ser áreas protegidas cuadradas, rectangulares, sino entre más complejas, mejor. Ahora vamos a entrar a el otro elemento del modelo matriz parche corredor, que son los corredores. Entonces, ¿qué son los corredores? Los corredores son elementos lineales del paisaje que conectan dos o más parches de hábitat, o sea, que les proporcionan, digamos, recursos a las especies, y estos corredores, estos elementos lineales, proporcionan un enlace físico, ¿sí? O sea, conectan estructuralmente el paisaje, pero también lo conectan funcionalmente, ¿no? Para facilitar el movimiento de los organismos y de los flujos ecológicos Oye, a través del espacio geográfico. Dime. ¿te puedo pedir un favor? Si puedes tratar como de definir esto de conectividad estructural, conectividad funcional. Sí, no, tranquila, Angelita, eso es ahorita. Ah, ok, perdón. Ahorita es explícito la diferencia entre lo estructural y lo funcional. O sea, porque, ¿sabes también? Porque nos quedan 4 minutitos para las 11. O sea, Bueno, sí. no sé si quieras continuar. Sí. Bueno, ahí seguimos, bien. Es que me emociono y se ¿Sí? empieza a pasar el tiempo. Pues yo te cuento algo, yo les dije a ellos, Camilo, la clase de 8 a 12, pero como sé que a Camilo le gusta mucho hablar y así seguramente nos vamos como atrás. Sí, y me está pasando. Pero, o sea, nos puede seguir si gusta, si nadie más tiene una clase adicional o algo por el estilo, o sea, si todos están de acuerdo, Sí, podríamos tomarnos media horita más o lo que tú digas. Sí, yo creo que son 15, 20 minutitos más. Va. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, entonces retomemos. Hay una cantidad de conceptos de corredores, ¿no? Hay más, según esta revisión que hicimos en mi tesis doctoral, hay más de 36 tipos de corredores. Hay corredores de vida silvestre, hay corredores de hábitat, hay corredores de conservación, hay corredores biológicos, hay corredores marinos, hay corredores fluviales, hay corredores para planeación, corredores regionales, etcétera. Bueno, hay una cantidad de corredores, pero todo, digamos, su objetivo es conectar. O sea, los corredores son los elementos que conectan el paisaje a través de la matriz antrópica, por eso son tan importantes y por eso es tan importante saberlos modelar. También, como los parches, hay corredores de disturbio, como las carreteras, o sea, como la vegetación asociada a las carreteras, ¿cierto? Eso es un corredor de disturbio. Las líneas eléctricas también son corredores. Los senderos de los animales son corredores naturales, pero son de disturbio. Por ejemplo, estos son los mismos corredores que les mostraba anteriormente, que son de los cocodrilos. Ahí van pasando y cada vez que van pasando, pues van marcando su corredorcito y siempre lo van a utilizar. Corredores remanentes, por lo general, eso también hay que entenderlo muy bien. Por lo general, los corredores que nosotros vemos en nuestros paisajes actuales son corredores remanentes. ¿Por qué? Porque son corredores que han sufrido una contracción de su matriz original. Se ha ido reduciendo, pues porque va siendo presionado por la expansión agrícola y solo quedan los corredores que quedan, digamos, por ejemplo, por ley en los bordes de los ríos, ¿sí? Como se ve acá. ¿Sí? Esos son corredores remanentes. Por lo general, nosotros en los paisajes actuales solo hay la mayoría son corredores remanentes. Eso es importante también entenderlo porque a veces hay algunos análisis en los que decimos que en nuestros paisajes aparecen corredores. Uno dice, no, pues buenísimo porque el paisaje se está conectando y hay más corredores. No, pues porque son producto de la transformación antrópica. Entonces eso no es tan bueno, ¿no? Entonces también hay que saber interpretar en ese sentido. Hay corredores ambientales, como por ejemplo este corredor inmerso en una sabana, inundable del Casanare también. Esto es una belleza porque por ahí se mueven los animales de interior, las especies de interior. Entonces
el jaguar, el puma, El el tapir. ocelote, todos estos animales de interior se van a mover a través de esos corredores, pero hay otros animales que van a aprovechar y se van a mover a través de la sabana, ¿sí? Entonces, ellos no van a utilizar ese corredor, sino van a utilizar la matriz, pues en este caso es una matriz natural, ¿no? Por ejemplo, el oso hormiguero, el gigante, él se mueve es por la matriz antrópica. El chigüiro, el hidrocaelis, se mueve a través de la matriz antrópica. Entonces, depende, la conectividad también depende pues, de qué animal y del uso de qué especie y el uso que le da esa especie a los elementos que le ofrecen movilidad. Los corredores regenerados, por ejemplo, las vías abandonadas, se vuelven corredores, o los setos Cami, también son corredores. Dime. hay una pregunta de Gerardo, Sí, dime. que si Gerardo, no, ¿la hago yo, Gerardo? Dice, ¿se pueden identificar corredores en ambientes homogéneos? Sí, sí. Lo que pasa es que ahí deberíamos tener mayor cantidad de datos. O sea, no, a ver, solo los datos cartográficos, digamos, de cobertura y de esto, no nos serviría, porque, por ejemplo, si tú tienes un desierto en donde que es totalmente homogéneo, pero que sabemos que por ahí se mueven cosas, pues deberíamos tener otro tipo de datos para que se identifiquen esos corredores, sobre todo de movilidad, que no son tan fáciles de percibir por medio de percepción remota, ¿no? Entonces, por ejemplo, la telemetría ahí es clave, ¿no? Un buen sistema de monitoreo es clave. Las cámaras trampa, por ejemplo, para poder uno corroborar en ambientes homogéneos que sí se están moviendo por ahí los animales. Porque aquí uno identifica muy fácil el corredor porque es un patrón emergente del paisaje, pero en otros paisajes donde no hay estos patrones, sí indudablemente tenemos que recurrir a esos elementos, ¿no? Esas herramientas. Dice que ok, gracias. Bueno, listo. Sigamos porque nos cogió la noche. Corredores introducidos, por ejemplo, las cercas vivas son corredores introducidos, ¿sí? Va la cerca y encima plantan árboles, y estos corredores por lo general también son simétricos, no son con formas sinuosas como los corredores naturales, por ejemplo los corredores riparios, no. Las barreras cortavientos también son corredores introducidos, las barreras contra incendios, etc. ¿Alguien preguntó algo, creo? No. Bueno, listo. ¿Qué funciones tienen los corredores? Los corredores, dependiendo de su tamaño, eso también lo vamos a ver más adelante, pero dependiendo de su tamaño, pueden funcionar como hábitats para ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, para especies pequeñas o con movilidad limitada, los roedores, los reptiles, hay muchos insectos, aves también utilizan los corredores como hábitats, o sea, viven ahí, los animalitos viven ahí. Para algunas especies de mamíferos grandes, un corredor puede servir simplemente para comer algo ahí e irse, ¿sí? Estacionalmente llegar e irse, o estar un poco de refugio e irse, pero digamos que ahí serían, digamos, de su hábitat, ¿no? De hábitat su óptimo. Como conducción es la principal característica del corredor, ¿no? Es un conducto por donde se transporta, donde fluye los procesos ecológicos, como los flujos de energía, los flujos de agua, por ejemplo, de nutrientes, los flujos genéticos, las semillas se mueven también por ahí, y lo más importante que en términos de conectividad, pues el flujo de organismos, ¿no? Las migraciones también pasan por los corredores. Entonces, una función de conductividad es la principal función de los corredores. De filtros o barreras, también, digamos, un corredor puede ser una barrera para los animalitos que no son de interior, lo que les hablaba de los hormigueros, por ejemplo, que llega al bosque y él prácticamente
no es que se devuelva, ¿no? Pero pues no va a caminar por ahí, porque sabe que ahí hay otros, puede ser, digamos, depredado, ¿no? Entonces, los corredores actúan también como barreras. Los corredores artificiales, como las carreteras, pues son aún más barreras, ¿no? Hay muchas fotos, bueno, acá digamos, esto puede ser un ejemplo de barrera, ¿no? Barrera cortavientos. Las carreteras, ¿no? ¡Ay! Esto es un tapir, pero asiático. Sí. ¿Sí? Entonces, vean lo impactante de esta foto, ¿no? El corredor, que es para el humano, un corredor artificial. Está el tráiler sacando toda la madera y más encima es una barrera para la movilidad de esa especie. Entonces, el atropellamiento de fauna es también dado por que los corredores artificiales pues son barreras para los organismos. Y acá entonces también otra función del corredor como filtro barrera. Acá digamos últimamente han mostrado una cantidad de fotos de animalitos moviéndose a través de la carretera, pero entonces dicen, ay, vean tan bonito el osito como se mueve por ahí, ellos utilizan. No, pues es que realmente está fragmentando su ecosistema y le toca moverse por ahí, pero no es que ellos prefieran eso, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, también porque su hábitat está limitándose, ¿no? Entonces empiezan a utilizar esos sitios para moverse. Son sumideros, ¿sí? Actúan como sumideros cuando reciben y retienen, al menos temporalmente, los elementos que se originan en la matriz. Entonces, hasta ahí llegan los organismos, ahí se retienen y, por ejemplo, tienen funciones, por ejemplo, llegan a morirse ahí, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser por depredación, pérdida neta en la población de los residentes del corredor o de las especies migratorias. O sea, las especies llegan al corredor, pero a quedarse ahí y también a terminar su ciclo de vida, ¿no? Entonces, también pueden ser hábitats fuentes, ¿no? El corredor funciona como una fuente cuando libera objetos y sustancias en las matrices adyacentes, ¿no? Los corredores de alta calidad son a menudo una fuente de vida silvestre, o sea, por lo general no son sumideros, sino son fuentes. También son fuentes para las invasiones. Entonces los Exacto. corredores también tienen, digamos, eso lo vamos a ver también más adelante, pero también tienen efectos negativos sobre la conectividad. Okay. La matriz del paisaje. Entonces, como les decía, la matriz del paisaje es el elemento del paisaje más grande. Vean, digamos, esta foto. Aquí en esta foto, la matriz del paisaje es el bosque. ¿Sí? Si ven que es un río, y la matriz, lo que está alrededor, lo que domina, es un bosque húmedo tropical, ¿no? Domina todos los procesos que se dan en el interior del paisaje, los flujos de energía, materia, los flujos de movilidad de las especies. Y domina, bueno, pero entonces vean la diferencia entre una matriz natural y una matriz artificial. ¿Sí? Acá ya la matriz no es el bosque, sino son los cultivos que están dominando ese paisaje. Acá también vemos, por ejemplo, un asentamiento humano. Antes era el bosque, ahora sería la matriz antrópica, ¿no? Por lo general uno habla de matriz antrópica. Es muy raro que uno hable de matriz natural. Cuando uno habla de movilidad de organismos a través de una matriz natural, habla más de procesos de dispersión, de ecología de la movilidad que de conectividad. Por lo general, la conectividad se da a través de matrices antrópicas. ¿Cómo vamos a identificar la matriz del paisaje? Entonces, de acuerdo a su área, de acuerdo a qué tan conectada está y de acuerdo a qué tanto control ejerce sobre las dinámicas, ¿no? Entonces, el área total, si un elemento tiene más de la mitad del área, o sea, si es más del 50%, si domina más del 50%, es matriz del paisaje, ¿cierto? Se considera matriz. Si los dos elementos tienen áreas similares, o sea, digamos que no lo podamos saber por área, 50 y 50,
pero uno está más conectado que el otro, se considera matriz. Eso sería muy chévere que nosotros lo pudiéramos hacer en un ejercicio práctico. Sí. Hay que ver Qué cómo. lástima, sí, pero bueno. Control sobre las dinámicas. El elemento del paisaje es considerado matriz si controla los procesos dentro del paisaje como los flujos de agua, la recolonización por dispersión de semillas, etc. Entonces, aquí pasa lo mismo. En la matriz izquierda, en la foto izquierda es bosque, la matriz sería el bosque. ¿Por qué? Porque hay mayor área dominada por el bosque está totalmente conectado, perdón, y tiene mayor control sobre esas dinámicas. Y en la derecha, por el contrario, aquí sí es una matriz antrópica, ¿no? Mayor área total, está más conectada, o sea, está dominando sobre lo que era antes el bosque, o sea, está controlando esas dinámicas.